Esta historia se desarrolla en un pintoresco pueblo del este de la República, cuya existencia se remonta incluso a cientos de años antes que Tello de Guzmán se adentrara en las entrañas del Istmo, siguiendo órdenes de aquel hombre conocido como Furor Domine, la ira de Dios, Pedro Arias Dávila, o simplemente Pedrarias, y en su andar se topase con aquel poblado de indios Cuevas y su cacique Albino, con el nombre de quien bautizaron el pueblo y tomaron posesión de él en el nombre de la Iglesia y los reyes de España. Bueno, después de esta larga y enredada introducción, paso a detallar esta historia de la cual fui parcialmente testigo. Para los años 30, alrededor del histórico pueblo, empieza a formarse una pequeña comunidad muy bonita y apacible, formada por familias migrantes de la península de Azuero. Sin embargo, los hechos que giran en torno a nuestra historia se dan aproximadamente en la década de los 70, cuando yo aún era un crío, y por efectos de la profesión de mi padre, quien era mecánico de equipo pesado y trabajaba en la extracción de madera, nos mudó a este hermoso pueblo para poder estar más cerca de su familia. Antes de proseguir y con el fin de ampliar el contexto, debo decirles que nuestro país está lleno de leyendas e historias de apariciones y abusiones que hoy día son tomadas como parte folclórica de las regiones del interior. Me refiero a personajes como la Tepesa, los duendes, la Tulivieja, el Chivato, el Cadejo y por supuesto las brujas. Esto tan solo por mencionar algunos, pues realmente son un gran número. Puedo decirles por experiencia propia que esto no es muy folclórico que digamos, y hay mucho de realidad en las historias que cuentan los que de alguna forma u otra han tenido encuentros con estos espectros y los han sobrevivido. Esta en particular gira en torno al temido Chivato, un horrendo engendro infernal que posee patas y cuernos de macho cabrío y el torso y brazos humanoides. Es un espectro que puede aparecer en cualquier lugar, como lo es la montaña, los caminos solitarios e incluso en un lugar poblado. Tiene un andar característico. Sus pezuñas golpean fuertemente el suelo y producen un sonido peculiar, fácil de identificar y muy sonoro. Para efectos de ilustrarlos, es como el sonido de un caballo bien errado al cabalgar, con la diferencia de que solo son dos patas. Su bramido es agudo y ensordecedor, y muchos son los testigos que aseguran que arrastra una especie de cuero que de alguna forma cuelga de su cintura. Resulta que el primer pueblo del que les hablé, aquel cuya existencia es antiquísima, está conformado por descendientes de esclavos cimarrones, libertos, mogollones y otros que provenían del Chocó colombiano, y por alguna extraña y tonta razón tenían rivalidad con los nuevos vecinos, que fundaron su comunidad a escasos 2 kilómetros. Y el asunto era tan serio que incluso la sangre llegó a correr en varias ocasiones, especialmente en los días de fiestas patronales o cuando había un baile. Tengo algunos recuerdos donde al despertar e ir al pozo de agua comunal conocido como La Pluma, donde convergía la vecindad a buscar por turnos el preciado líquido, me enteraba por señoras que en aras de mantener al pueblo informado, no es que les gustara el chisme, era mera labor social, de cosas como por ejemplo, oye, dice que en el baile de anoche apuñalaron a uno, o me dijeron que entre varios golpearon a otro. Fíjate que la guardia se llevó esta mañana al hijo de fulano porque macheteó al sobrino de Perenceo. Comentarios como estos eran comunes en el pozo comunal y denotaban la horrible rivalidad que existía entre un pueblo y el otro. Con el tiempo, la nueva comunidad tuvo sus 2 cantinas o jardines, como se les suele llamar, y que parecen ser casi obligatorias. Así que de esa manera nadie iba a joder al pueblo de nadie, y cada quien disfrutaba de sus fiestas en sus respectivas comunidades. Pero siempre hay excepciones, y donde hay adolescentes o mozalbetes, esto es casi cultural. No en vano dijo el sabio Salomón en los proverbios que la necedad está ligada al muchacho y por ello no se debe apartar la vara de la espalda de ese individuo. Nuestros protagonistas respondían a los nombres de Giño y Fello, de unos 18 años de edad más o menos. Eran uña y mugre, conocidos en el pueblo como ladrones de gallinas, yegüeros, fumadores de hierba, entre otras virtudes que está de más mencionar. De hecho, Giño era mi vecino, y recuerdo que a mis 8 años de edad no entendía muy bien por qué le llamaban caballo goloso. Pensaba que era debido a que se metía a los sembradíos ajenos y se robaba el maíz, pero cuando crecí entendí que el hombre sentía una desmedida pasión
admiración por las hembras equinas, y de allí derivaba su apodo. Resulta que un sábado del mes de julio, en plena fiesta patronal del pueblo vecino, estos dos bellacos, aún a sabiendas que se rifaban la piel, se fueron a un baile en aquel lugar. Ya llevaban dentro de las tripas los estragos de 2 pachas de ron de caña, que tenía la extraña facultad de darle valor lapidario a cualquiera. Salieron de su comunidad rondando las 9:30 de la noche, caminando por una carretera que solo contenía cantidades industriales de piedra picada. Era tanta la piedra suelta que dificultaba caminar por sus orillas, de manera que las personas que la utilizaban a pie se veían forzados a ir por el surco que las ruedas de los autos habían hecho, iluminados por linternas de 2 baterías a las que mal llamaban flashlight, en alusión al anglicismo flashlight. Era un golpe de suerte llegar a tu destino sin varios baños de polvo, pues cada vez que un auto pasaba al lado del transeúnte, una nube espesa de polvo se posaba sobre sus ropas y cabello, dándole un aspecto harinoso al pobre viandante. A unos 300 metros de la entrada del pueblo había un pequeño arroyo que, para poder cruzarlo en auto, le habían colocado un puente hecho de metal que producía un estruendo único cada vez que era transitado. Era un puente Bailey, creado por el británico Donald Bailey para ser utilizado durante la guerra en los lugares donde hiciera falta la construcción de un puente en forma rápida, a fin de movilizar tropas. Pero acá le dimos un uso civil, pues les comento que todo el sector este estaba lleno de estos puentes que, sin temor a equivocarme, fueron donados por los gringos, o algo tuvieron que ver ellos con esos ruidosos armatrostes. Bueno, el tema es que en ese arroyo, exactamente en el puente, solían asustar a las personas que por allí pasaban en horas de la noche. Para aportar un aspecto aún más tenebroso, se elevaban a su lado 2 enormes árboles de espavé que le propiciaban una oscuridad permanente. Ahora imagínense ustedes en horas de la noche. Aquello era la boca de un lobo, en la cual recuerdo que uno de los miembros de la familia Castillo se topó una noche con una gallina que estaba cruzando la calle con una hilera interminable de pollos. Él se detuvo asombrado, pues sabía que a esas horas de la noche esos animales duermen, aparte de que era inconcebible que una gallina llenase con pollitos de esa manera el camino, impidiendo incluso el paso. También el viejo Magdaleno, una noche de agosto bajo la lluvia, escuchó el llanto de una mujer, y al acercarse al puente, alumbró el árbol y vio en una de las ramas a una diminuta mujercita como de 1 metro de estatura, cuyo cabello le llegaba a los tobillos, quien gritaba y lloraba mientras le señalaba con un dedo de sus manos. Contó el señor que emprendió la fuga y los lamentos se convirtieron en carcajadas. Casi lo olvidaba. El señor Florencio allí se cruzó un Viernes Santo a medianoche con una mula a la que le hacía falta a la cabeza y que le persiguió hasta llegar a la entrada del pueblo, donde había 2 hombres esperando transporte para ir hacia el Darién, y también vieron el espectro que le perseguía. Florencio se salvó por el instinto del caballo que montaba, que inquieto presintió la presencia de algo sobrenatural y pasó por el dichoso puente Bailey a toda carrera, incluso antes de que apareciera en forma visible la mula sin cabeza. Regresando con Giño y Fello, estos salieron medio ebrios para el baile de la otra comunidad, y al parecer, estando allá después de un par de horas, fueron reconocidos como residentes del pueblo rival y les dieron una soberana correteada por todo el pueblo hasta que salieron a la carretera. Así que, borrachos y enojados, retornaron a sus casas. Durante el camino iban platicando sobre la posibilidad de que les saliera algún espanto en el arroyo, pero finalmente lo demeritaron, pues concluyeron que eso solo le aparecía a la gente cobarde. Claro que pensaban así debido al suero del valor y coraje llamado ron que corría por sus venas en ese momento. Llegaron a la cima de una pequeña loma y al fondo de esta se podía ver la lúgubre estructura. A lo lejos alguna luz mortecina titilaba en los postes del tendido eléctrico. Sus pasos en las piedras sueltas era el único sonido que se escuchaba, entremezclado con el resoplar de sus narices, pues aunque ninguno lo decía, la verdad es que se cagaban del miedo. Llegaron al puente y alumbraron a izquierda y derecha antes de entrar a las láminas de metal. De igual forma iluminaron la copa de los enormes espavés y no observaron nada fuera de lo común. Sin embargo, les llamó la atención que una vez entrara al puente y empezara a caminar los 10 metros de plancha metálica, todos los sonidos propios de la noche se habían silenciado. No se escuchaba ni grillos, ranas, ni capachos. Todo quedó en silencio. Iban tan pegados el uno del otro que casi se tropezaban, pues como mencioné antes, realmente tenían miedo. Es diferente vociferar tonterías cuando no se está frente al peligro. Es precisamente eso lo que llevó a Giño a que, una vez logrado el otro extremo del puente, sin haber tenido percance alguno, diese la vuelta y de cara al puente exclamara a todo pulmón:
que salga lo que quiera, ante los ojos asustados de Fello, que no daba crédito a la osadía de su amigo. Y razón tenía, pues que decirlo fue invocarlo. Del extremo opuesto del puente, una enorme figura de más de 2 metros de altura emergió de la oscuridad, produciendo un galope ensordecedor, un ruido estridente producto de 2 pezuñas al impactar sobre el metal. Los 2 muchachos se congelaron, momentáneamente impresionados al ver esa especie de monstruo, con largos cuernos y musculoso tronco de hombre sostenido por 2 largas patas de cabra. Fue al escuchar el bramido y sentir el temblor de la tierra bajo sus pies que Giño le gritó a Fello: ¡corre, que es el diablo! Y lo hicieron. Corrieron textualmente como almas a las que persigue el diablo. Tras ellos podían escuchar el ritmo de las pezuñas al golpear las piedras de la calle y el inconfundible sonido de una especie de cuero siendo arrastrado. Y tal como contaron posteriormente, el berrido de aquel animal era una mezcla de bramido con carcajadas. El chivato les persiguió por más de 500 metros, lo que les permitió apreciar claramente muchos detalles de ese espectro, que solo les dejó de perseguir cuando, aprovechando que el papá de Giño había salido a orinar fuera de la casa y se disponía a entrar nuevamente, fue interceptado por los 2 intrépidos que entraron y trancaron la puerta. El señor Justino no logró ver en detalle al chivato, pero sí su sombra y parte del cuerpo por entre las rendijas de la madera de la casa, mientras ese demonio le daba 3 vueltas al inmueble, resoplando y pateando la madera. Al siguiente día, aquello fue el tema del pozo comunal, y en un principio fue tomado como algo muy serio, pues por espacio de varios días nadie se atrevió a caminar ese sendero en horas de la noche. Yo en lo personal puedo acotar que con el tiempo nos mudamos al otro pueblo y resulta que mi mamá, por alguna razón que desconozco, no le cayó muy bien a una de las vecinas, quien un Viernes Santo le prometió una botella de ron a uno de los alcohólicos del pueblo, que era conocido por el apodo de Cachete de Perro, a fin de que le consiguiera tierra de cementerio para arrojar en nuestro portal y forzarnos a mudarnos de esa casa. Cachete de Perro no estaba muy convencido, pues el año anterior ella misma le pidió huesos del cadáver de un bebé a cambio de licor, y cuando el profanador de tumbas llegó al cementerio, frente a las 2 puertas negras de metal que resguardaban la entrada, se encontró a una dama vestida con una larga toga blanca cuyo cabello oscilaba al viento impidiendo distinguir su rostro. El problema es que, cuando la mujer se le apareció, empezó a crecer en estatura mientras reía, y Cachete de Perro, que para cumplir con el encargo se había embriagado, quedó sobrio en el acto y emprendió una alocada carrera con el espectro tras él, flotando y riendo mientras recorría parte del pueblo huyendo. Para fortuna de él, se encontró con un grupo de amantes del cannabis que debatían sobre la calidad de unas muestras traídas de la Isla del Rey en comparación con las cultivadas por ellos en sus patios. Parece que la vecina convenció a Cachete de Perro asegurándole que no iría solo, pues uno de sus hijos adolescente le acompañaría y estaría afuera del cementerio esperándole. El muchacho era conocido como Toñito, y aunque en desacuerdo, no le quedó otra que acompañar a Cachete de Perro al cementerio a buscar la tierra. Esa noche santa, a las 11:45, marcharon al panteón para que la medianoche en punto les agarrase allí. Cachete de Perro entró y Toñito se quedó esperando afuera. La brisa del norte soplaba con fuerza, produciendo o trayendo voces lejanas que tenían al chiquillo al borde de una diarrea. Cuando ve venir a toda carrera Cachete de Perro, que pasó a su lado como un bólido mientras le gritaba: ¡corre, Toñito, que viene el chivato! Toñito dio una rápida mirada hacia el cementerio y pudo ver la silueta de un animal corriendo en 2 patas con dirección a ellos. No tardó mucho en alcanzar a Cachete de Perro e incluso pasarle, y cuando iban llegando a su casa empezó a gritar: ¡mamá! ¡mamá! ¡abre la puerta, mamá! ¡el chivato! Yo desperté en ese momento ante el ruido, pues vivíamos muy próximos, y escuché todo en vivo. La mamá al parecer tardó en abrir la puerta, pero mientras lo hacía, ambos hombres corrían alrededor de la casa y definitivamente que perseguidos por algo, de lo que yo solo pude escuchar el ruido, como de un cuero siendo arrastrado, y las exclamaciones de Toñito y Cachete de Perro, quienes al parecer entraron a la casa completamente cagados y estilando mierda por los pantalones, pues recuerdo claramente a doña Pétara gritándoles: ¡cochinos! ¿Cómo se me van a cagar en la alfombra? ¡Me limpian esa mierda de una vez! Al siguiente día, le pregunté a Toñito qué demonios había ocurrido, y él me contó parcialmente la historia, pues conocía de las andanzas de su madre en contra de la mía, pero en pueblo chico, infierno grande. No tardé en conocer la historia completa, posteriormente, en boca de otros, pues Cachete de Perro no se tenía nada para sí, y mucho menos, bajo la promesa de una botella de ron.